Capítulo 1. Los orígenes. Sección final. 6L. El sueño de Nico. Eran mediados del año de 1991. Nicolás sabía que su tiempo de partir había llegado, así que se dirigió a su tierra natal para partir. Nicolás era el único de sus hermanos, y quizás el de toda su generación y primos cercanos, que había leído la Biblia completa y se la sabía de memoria. Muchas personas que le conocieron, al saber que Nicolás había llegado al pueblo de los barcos, salieron a su encuentro. Lo mandaron a llamar para que orara por algún enfermo y les daba ánimos. En algunos casos, después de su visita de Nico, el enfermo curaba o bien encontraba la paz que necesitaba para poder partir. Nicolás era el único que quedaba de los restos de lo que era la Edad Media en San Felipe. Él fue el último que hizo el pacto de santidad, el cual incluía el no bañarse y al olor que le llamaban olor de santidad, precisamente por lo mismo, y que incluía también el hablarle a los niños con un tono dulce y delicado para atraer a los niños hacia la palabra de Dios. Pero independiente de todo eso, fue mucha la gente que sanó con las oraciones de él, sobre todo en sus últimos días. Nicolás visitó a todos sus familiares, llevando con él buenas noticias de salvación, el perdón de los pecados y la santidad y la sanidad. Nicolás llegó a su casa, la cual consistía en una barda de adobe, como de 1,5 metros de largo, donde estaba la puerta de madera. Esa madera, que estaba formada por la unión de muchos palos y tablas y que dejaba pasar el aire cuando este era muy fuerte. El techo era de lámina de metal, que de un barril de agua aplanado se había sacado, soportada con piedras y ramas, por lo que cuando hacía mucho calor, el sol quemaba a través de la lámina, y cuando hacía mucho frío, la humedad de la respiración se condensaba en la lámina. La otra barda, la de adobe y troncos, tenía 0,5 metro de alto. La habitación sería como de 4 metros cuadrados, casi pegando con la barda más pequeña, un catre de tablas y cartón. Algo así era la barda de adobe, pero era un poco más pequeña. Muchas personas que aún le llamaban el Padrecito iban a visitarlo, esperando recibir de él alguna bendición. Todos ellos, al saludarlo, le besaban la mano, lo cual era muy común al saludar a los abuelos en aquel tiempo. Durante ese tiempo dejó su testamento verbal, su testamento sobre su terreno. En este terreno mío no vayan a construir, no sea que se caiga la obra. Lo único que podrán hacer con el terreno hasta que se le dé su verdadero propósito es criar animales y sembrar. Este terreno lo escogió Dios mismo para que se le edifique una casa en él. Lo escogió desde los tiempos de mi padre, pero aún no le ha dado instrucciones a su profeta de cómo debe de ser el templo. Dichosas las familias que vivan en estas comarcas desde que el templo comience a construirse, y más cuando el templo esté en pie, vivirán felices en esta vida, escucharán cosas con las que reyes y profetas del pasado solo soñaron. Les serán dados a conocer grandes misterios del cielo y conocerán cosas que hoy siguen siendo secretos. Ellos conocerán al Dios de los cielos más allá del Dios que hoy conocen los hombres. Y como si esto fuera poco, también las acompañará a esas personas la vida eterna, vida después de la muerte. En esto reconocerán que los días del templo se aproximan. Vendrán entre mis sobrinos hombres de ciencia y de fe, letrados en todas las ciencias y de muy buen testimonio. A ellos, antes de venir, Dios les mostrará cómo a los profetas de antaño conocimientos del Dios que habita más allá de las estrellas. El testamento sobre mis sobrinos malvados. Pero también quiero que no crean que todos entre mis sobrinos son buenos. Hay quienes son víctimas de la maldición que produce locura. Esa maldición que se abrió cuando se unieron los Prado y los Ortegas. Muchos de ellos recurrirán a brujería, fijando así la maldición sobre sus hijos. Otros, también de entre mis sobrinos,
Con malicia se apoderarán de las casas de los pobres, dejarán a familias en la calle. Ellos pagarán en esta vida y en la próxima. Y la confesión no les será útil para borrar ese pecado, porque al sacar a niños y ancianos de sus casas, han pecado contra el Dios de los cielos, el cual escogió este monte y a todos sus habitantes, y ningún hombre les podrá servir de abogado. De ellos es de quienes mi madre profetizó que quemarán el bosque en lo alto, y lo bajarán como carbón. Sobre las futuras generaciones. Dios se manifestará más en la siguiente generación que en esta. Y con cada generación, Dios irá hablando más hasta que llegue el gran avivamiento. Dios mandará un avivamiento de tiempo en tiempo, tomando los frutos a los que les dio el sol y los cortará porque ya están maduros. Pero pondrá el sol a los frutos pequeños para que crezcan y maduren. Así que nunca olviden que es necesario que un justo parta para que otro justo se levante. Los detalles de cómo será el templo le serán dados a uno de mis sobrinos. Aquel vendrá aquí en un sueño y un ángel le mostrará todo, tal como lo hizo con el profeta Ezequiel. La generación que le siga a esta será la que ponga las primeras piedras del templo y traiga la ciencia a este lugar. Y luego, la siguiente generación traerá alabanzas, instrumentos que yo no conozco y formas nuevas de alabar a Dios, que escandalizarían a esta generación. Serán las formas en las que Dios se complazca. Y luego vendrán las generaciones de los guerreros, aquellos que contra el mundo mantendrán la paz en la casa de Dios. Ellos hallarán refugio aquí del juicio que caerá sobre el mundo. Cuando la casa de Dios sea construida, no sabrán qué es, porque serán muchas cosas al mismo tiempo. Y la casa crecerá hasta que llegue el tiempo de construir la última casa, la casa de Jerusalén, el tercer templo. Cuando los hombres que son de fe, pero que niegan a Cristo, se vuelvan en corazón y se unan en Cristo, como ha sido profetizado por el santo profeta Pablo de Tarso, y llegue la perfección de la fe. Sus últimos actos. Nicolás, cuando llegó de León a Peñuelas, caminó el tramo de los 20 kilómetros desde la carretera en un solo día. Esto lo pongo para aclarar que a pocos días de morir aún tenía muchas fuerzas en su ser. Sin embargo, 9 días antes de partir, guardó cama y casi no se levantaba. En esos días llegó mi tía Licha, la cual le dijo: «Tío Nico, si querías servir a Dios, ¿por qué no te metiste de sacerdote?». Mi tío Nico también a mi tía Licha le recalcó que tenía muchas cosas que decirle, pero que leyera la Biblia, solamente así iba a poder saberlas. Y le agregó: «Porque necesitas libertad para predicar sin que un hombre censure mis discursos, porque de esta manera podía estar en la casa de mis familiares predicando, porque así podía orar por los enfermos y ayudar a los pobres, porque mi conciencia me exigía trabajar para comer y el resto de mi salario dárselo a los pobres, y siendo sacerdote no hubiera podido hacerlo. Yo dejé todo lo que tenía por servir a mi Señor, y ahora me reuniré con Él. Me ha sido revelado que ustedes también lo conocerán tal como lo conozco yo, incluso más, porque al día de hoy no lo conocen. Vivirán el doble de aventuras en Dios que yo he vivido y presenciarán el doble de milagros. Y tus hijos el doble que tú, y tus nietos el doble que tus hijos, para que se cumpla la profecía dada a mi Padre. Que cada generación amará más a Dios y ellos lo conocerán cada vez mejor. Mi última voluntad es que me ponga las manos en posición de angelito». Y entonces mi tía Licha le dijo: «No, tío, tú ya estás grande, tú ya no eres un angelito, tú vas a ser un cuerpo». Aquí tengo que agregar que a los niños, cuando morían, les ponían las manos en forma tal que parecía que estaban orando,
Por eso se les llamaba angelitos. Y a los que ya no eran grandes, ya los adultos, le ponían las manos en los muslos como descansando y se le llamaba simplemente un cuerpo. Nicolás le contestó a Licha: yo jamás conocí mujer, jamás me emborraché, jamás fumé, jamás robé, jamás participé en actos de pecadores que se hacen escondidas. Yo quiero mis manos en acto de oración. Y bueno, entonces los niños les ponían las manos como si estuvieran orando y le llamaban angelito, mientras que a los adultos les ponían las manos extendidas y le llamaban cuerpo. Así Nicolás partió cuando tenía 70 años. Puso sus manos en oración, lo pusieron en la caja fúnebre para enterrarlo y le pusieron las manos pegadas al muslo, pero él las volvió a poner en posición de oración. Así que Licha cerró el ataúd con llave y le dejó las manos en posición de cuerpo. Y antes de enterrarlo volvió a verlo y vio que había puesto nuevamente sus manos en posición de oración. Así que esta vez así lo dejó y así lo enterraron. Casi 10 años después de la muerte de Nicolás, el que había sido gobernador de Guanajuato se levantó como presidente de la nación y colocó a sus secuaces a todos los niveles del gobierno de Guanajuato. Algunos de los sobrinos de Nicolás metieron proyectos corruptos al gobierno y despojaron a los pobladores más pobres de sus tierras, echaron a mujeres, niños y ancianos a la calle, todo bajo el marco de la ley. Y una vez que tuvieron sus tierras, que eran ya parte del monte, talaron los árboles y los transformaron en carbón, el cual bajaron con burros y mulas hasta el pueblo y lo cargaban en camiones y así lo vendían. Y dejaron de hacerlo precisamente hasta que sus burros se murieron en la gran mortandad que hubo de burros a principios del año 2000. Y así cerró sus ojos Nicolás, hermano de Carmen, hijo de Inés y Antonia, nieto de Eduardo y Luisa, bisnieto de Isaac y tataranieto de Miriam, todos ellos siervos del Dios Altísimo. Fin de la sección 6L. Esta fue la historia de personas ordinarias que hicieron cosas ordinarias, pero que las hicieron con fe, tal que Dios obró en ellos de manera extraordinaria. Fin del capítulo 1.